Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con nuestra lectura acá de nuestro libro. Estoy atrasado, o sea, este video se va a subir más tarde porque he decidido pedir permiso al autor para publicar esto, ya que está protegido en ese sentido. Tiene una nota acá el libro que no la había leído. Entonces, en la primera página, acá, ahí, esa es. Tiene una nota que protege el contenido de llegar a leerlo. Entonces, obviamente sin el consentimiento del autor. Así que estoy en contacto ahí. Algún día me responden, entonces volvería a subir este contenido. Bien, vamos a respetar eso. No lo había visto, ¿ya? Pero ahora, ya teniéndolo, moralmente no llegaría a seguir entendiendo que está eso ahí. Bueno, capítulo 5. ¿Quién está en tu equipo? Aunque todos sabemos que el fútbol es un deporte único, yo desconocía la razón. Recuerdo haber oído por allí que dos economistas compararon el fútbol con otros deportes. Querían descubrir cuál era el impacto que tiene el equipo en el deporte. Llegaron a la conclusión de que, en la mayoría de los deportes, el equipo es tan bueno como el mejor jugador. Sin embargo, en el fútbol, el equipo es tan bueno como su jugador más débil. Es decir, no podrá superarse a menos que su jugador más débil se supere. Esto implica que, en el fútbol, el equipo importa más que el individuo. Lo cierto es que hay pocos ejemplos como el fútbol que nos demuestre la importancia de un buen equipo. Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo podrían ganar una copa si no estuvieran rodeados de otros jugadores espectaculares con los que forman un gran equipo. Es curioso que no dudemos de la necesidad de tener un buen equipo en numerosos contextos, pero que nos cueste entender su necesidad en la vida de la Iglesia. Conocemos las historias de plantadores apasionados con el Evangelio, que se lanzan a la tarea totalmente solos y terminan agotados física y emocionalmente, o fracasados espiritualmente. Lo que ellos no tomaron en cuenta es que Dios diseñó la iglesia y la plantación de iglesias para depender de un equipo, como en el fútbol, no como en otros deportes individualistas. Quisiera que pienses por un momento en la siguiente pregunta. ¿Qué puedes hacer solo y qué no? Sin duda que hay muchas cosas que requieren de otras personas para realizarse. Volviendo a los deportes, la mayoría de ellos requieren de otras personas. Muchos de nuestros quehaceres cotidianos también requieren de otras personas. Imagina si intentaras mudarte de una casa a otra sin la ayuda de un buen grupo de amigos fuertes. ¿Cómo levantarías el sofá y lo subirías por las escaleras? Es casi toda nuestra existencia como humanos. Dependemos de otras personas. Biológicamente, ni nos podemos multiplicar sin otra persona. En lo personal, si no fuera por mi esposa y las personas que viven conmigo, creo que nunca comería comida saludable. Yo no sé nada de cocina, solo de hambre. Aunque seamos conscientes de lo interdependientes que somos, muchos no hemos aplicado esa misma necesidad de interdependencia a nuestra vida cristiana. El estilo de vida individualista con el que vivimos tiende a marcar gran parte de nuestro cristianismo. Un estudio interesante que podrías hacer en tu tiempo libre es el de los pasajes mencionados en el capítulo 2, que usan la frase los unos a los otros. Luego de que yo lo hice, me di cuenta que, en muchos casos, nuestro cristianismo refleja un individualismo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Es decir, muchos prefieren vivir su vida cristiana a solas, sin que otras personas participen de su crecimiento espiritual y que también puedan amonestarlos y confrontarlos. Este problema del individualismo se puede ver en iglesias de cualquier tamaño o tiempo, ya sea en las pequeñas o grandes, y también en las que han existido por años o que recién están siendo plantadas. En muchas iglesias nuestros programas, nuestros mensajes, nuestra forma de adorar, nuestra forma de practicar las disciplinas espirituales gira totalmente en torno a un individuo que pareciera vivir en una isla desierta. Esta tendencia hacia el individuo forma parte de la cultura y la realidad contemporáneas que viven, que también permean las iglesias y por consiguiente sus plantaciones. No tenemos el espacio para tratar el tema del individualismo, pero lo que quisiera recalcar es que solos no podemos ni debemos plantar ni pastorear iglesias. En la lista de actividades que nunca podremos hacer en solitario, deberíamos incluir sembrar y pastorear nuevas comunidades de fe.
Equipos, el patrón del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento muestra la enorme importancia de tener a otros cristianos a nuestro alrededor, sin importar el lugar o lo que nos encontremos haciendo. Donde sea quien te encuentres, siempre necesitarás a tu lado a otros cristianos. Ya lo dijimos en el primer capítulo, la comunidad bíblica es un proyecto de transformación personal y tu transformación personal depende de la comunidad bíblica. No puedes vivir la vida cristiana en solitario como un Robinson Crusoe o un llanero solitario. Como hemos dicho, Jesucristo también envió de a dos a sus discípulos para que llevaran a cabo la misión que les había encomendado. Jesús lo hizo en dos ocasiones, que encontramos en el libro de Lucas. Primero Jesús envía a los 12 en Lucas 9 y luego a los 70 en equipo de 2 en Lucas 10. De hecho, J. D. Payne, que ha escrito mucho sobre este tema, en su libro Discovering Church Planting, Descubramos la plantación de iglesias, dice, los equipos de plantación deberían ser el modelo normativo para la plantación global, de iglesias. También vemos en todo el libro de Hechos de los Apóstoles, que está en plural, que siempre son grupos de o más personas, los que son enviados a nuevos lugares para predicar el Evangelio y fundar nuevas iglesias. Y esto no era nuevo, porque Jesús mismo envió a sus discípulos en misión en grupos pares. Pablo nunca viajó solo, llevó a Bernabé, a Silas, a Timoteo y a Tito en sus diferentes viajes. También mientras viajaba tuvo interacción con otros como Apolos, Pedro y Sóstenes. En la mayoría de las cartas escritas a iglesias, Pablo menciona a otras personas en el saludo inicial o en la despedida final. De hecho, si contamos todos los colaboradores personales que acompañaron a Pablo durante su ministerio, llegan casi a 40 personas. El trabajo ministerial y misionero de Pablo era un trabajo en equipo. Aunque hablamos de lo impresionante que es Pablo como misionero, lo cierto es que jamás trabajó solo. Como Messi o Ronaldo, Pablo era el que metía los goles, pero siempre recibía los pases de sus compañeros de milicia, como él mismo los llamaba. ¿Cuáles son los beneficios de plantar en equipo? Reflejamos lo que es la iglesia. Como vimos en el primer capítulo, la comunidad cristiana es un instrumento evangelístico. Hay ciertos aspectos de la iglesia que no se pueden enseñar en teoría, sino que se muestran al ver cómo los viven otros cristianos. David Cheng y Erwin Stutman comentan, el equipo que hace necesario ya es una iglesia. El equipo que hace ministerio ya es una iglesia, aunque sea una iglesia pequeña. Al obrar juntos en arrepentimiento y armonía, le mostramos a la gente la naturaleza de la iglesia que desean formar. Un par de versículos que nos ayudan a reflexionar bíblicamente sobre esto son Juan 13:35 y Juan 17:21. Allí se demuestra que el amor y la unidad entre los cristianos tienen poder evangelístico. Cuando la iglesia experimente la plenitud de las consecuencias de vivir el Evangelio en comunidad, esa vitalidad respaldará el Evangelio que están predicando. No solo predicarán sobre el arrepentimiento, sino que practicarán esto en sus relaciones entre ellos. No solo predican sobre el perdón, sino que en sus relaciones se perdonan. 2. Hay diversidad de dones espirituales. No podemos tampoco olvidar el tema de los dones espirituales. Cuando reúnes a un equipo plantador, tienes una gran variedad de cristianos con dones que serán utilizados con el mismo fin, hacer discípulos, trabajar juntos para que maduren y que también se multipliquen. Aunque los dones espirituales han sido establecidos por el Señor para, en primer lugar, edificar a la iglesia, muchos también tienen un propósito evangelístico. Según Ben Sawatsky, las iglesias plantadas por un equipo de obreros serán más fuertes que las que han sido plantadas por un solo plantador, simplemente porque tendrán un rango más amplio de dones representados en el equipo plantador. 3. No se trata de una sola persona. Cristo es el único personaje que importa en la iglesia, porque Él es tanto el sacrificio que ha reunido a la iglesia como la cabeza de la iglesia reunida. Todas las otras personas están a un mismo nivel secundario bajo el señorío de Cristo.
Plantar con un equipo nos permite demostrar de una forma visible que ninguno de nosotros es el protagonista de lo que está sucediendo. En casos donde hay un solo personaje que hace todo el trabajo, toda la predicación, toda la planificación y toda la ejecución, es muy fácil atribuirle a esa persona todo el crédito si es exitosa y claro, toda la fama, toda la culpa si fracasa. De hecho, todos conocemos ministerios que son construidos sobre los hombros de una sola personalidad. Cuando esa persona ya no está, cuesta que el ministerio siga adelante, porque todo descansaba sobre ella. Sin embargo, cuando desde el inicio plantamos con un equipo, damos a entender muy claramente que esto no depende de una sola persona. Muchos son los que participan y depende de los dones de muchas personas. Esta es precisamente la imagen que tenemos en 1 Corintios 12 y Efesios 4, de un cuerpo funcionando en unidad. Cristo, la cabeza, es glorificado y honrado cuando el cuerpo funciona en unidad. ¿Cómo seleccionamos al equipo? Mi convicción es que las iglesias plantan nuevas iglesias. El modelo más saludable para la plantación de nuevas iglesias es que una iglesia madre envíe a un pastor o pastores plantadores junto con un equipo de personas calificadas y capacitadas para iniciar una nueva obra en algún lugar, en algún otro lugar, ya sea en la misma ciudad, dentro del mismo país o en cualquier otro lugar del mundo. Si estás en una iglesia saludable y tienes la convicción de que el Señor te está llamando a plantar una iglesia, lo más sano es hacérselo saber a tu pastor o tus pastores para que ellos consideren la posibilidad de evaluarte para ver si cumples con los requisitos. Y si los cumples, entrenarte y capacitarte para enviarte junto a otras personas capaces para iniciar una nueva obra. El patrón bíblico es que una iglesia madre envía al equipo plantador y entre las razones para hacerlo también hay algunas que son muy prácticas. Una iglesia madre puede proveer gente capacitada para que sea parte del equipo plantador. La gran ventaja de salir de una iglesia saludable que tiene una visión bíblica para plantar iglesias es que no tendrás que empezar de cero en la preparación del equipo plantador. Ellos vendrán preparados. Como dice Ed Stetzer y Daniel Im, el plantador habitualmente descubre que las familias que salen de la iglesia madre son creyentes sólidos que pueden ayudar de inmediato en el proceso de desarrollo. Es muy probable que en una iglesia madre saludable haya cristianos maduros que ya conozcan la palabra, que tengan claro el Evangelio y que ya estén viviendo en comunidad y en misión. Lo que verán a continuación es un proceso de cómo se puede seleccionar a los miembros de un equipo plantador. Este proceso no es el único que se puede realizar, pero creo que es saludable y ayudará a seleccionar a personas idóneas y preparadas para la plantación de una nueva iglesia. Paso 1. Oración. Es sumamente fácil ser autosuficientes y querer hacer las cosas a nuestra manera. Casi sin darnos cuenta podríamos caer en hacer que nuestra propia sabiduría o estrategia guíe el proceso de plantación. Podría ser que mi estrategia no estuviera muy equivocada, pero conozco mi corazón lo suficiente como para saber que me gusta confiar en mi propio entendimiento y no en el Señor. Somos muy rápidos para pensar en quiénes tocan tal o cual instrumento, quiénes son buenos para enseñar clases de niños, y terminamos armando el equipo perfecto según nuestro criterio. Si lo piensan bien, lo que hacemos es volvernos señores de la obra y le quitamos el señorío a Jesucristo. La oración debería marcar todo el proceso, desde el principio de la plantación hasta que la iglesia se encuentra establecida. Y aún más allá, la oración en nuestra iglesia es, eh, la oración es nuestra mayor herramienta tanto en la formación de nuevas iglesias como en el proceso de su desarrollo y madurez. La tentación constante es depender de mi propio entendimiento y no depender del Señor. Incluir la oración en el proceso nos recuerda cuánto dependemos de Él para la sabiduría y el discernimiento necesarios para el proceso de plantación y por supuesto para toda la vida de la iglesia y el desarrollo de cada una de nuestras vidas. Paso 2. Invitaciones. Generalmente una nueva plantación se llevará a cabo en un nuevo lugar, como por ejemplo un sector de la ciudad. Si estamos orando y pensando en la plantación de iglesias, puede ser que ya hayamos identificado sectores que tienen una alta necesidad para una iglesia saludable. Si es así, es probable que también tengamos gente que asista a la iglesia madre y que viva en ese sector. Esas personas ya conocen el sector, entienden su cultura, conocen los obstáculos y las fortalezas del lugar, y por eso podrían ser de gran bendición para una nueva plantación en ese sector.
Sé que podría sonar algo meramente pragmático, pero no deja de ser una buena idea que, con el apoyo del pastor plantador, los líderes de la Iglesia Madre identifiquen a todas las personas que viven en ese nuevo sector. Esto no significa que todos irán a la nueva iglesia, solo que en un punto de inicio, a partir de saber quiénes viven en el sector, se podría invitar a esas personas al tercer paso que hablaremos en unos momentos. Hay otras personas que quizás no viven en el sector, pero Dios ha puesto en sus corazones un llamado a participar en la plantación de una nueva iglesia. No queremos cerrar la puerta a esas personas solo porque no vivan en el sector donde se está pensando plantar. De hecho, puede ser que alguna de ellas estén dispuestas a mudarse a la localidad donde se llevará a cabo la plantación. En realidad, el lugar donde residen las personas es de menor importancia. Mientras demuestren madurez espiritual y ya estén haciendo discípulos, deberían considerarse como buenos candidatos para ser miembros de un equipo plantador. Paso 3. Noche de visión. Es recomendable que la Iglesia Madre ofrezca una reunión especial a la que yo denomino Noche de Visión. Allí el pastor plantador y los pastores de la Iglesia Madre plantearán la visión para la nueva plantación. La idea principal es que todos los que viven en el nuevo sector y todos los otros interesados sean motivados a empezar a orar para ver si Dios los está llamando a formar parte del equipo plantador. En nuestro caso, este paso ocurrió casi un año antes de que inauguráramos los servicios públicos de nuestra plantación. Nos juntamos en mi casa con un grupo de entre 25 y 30 personas. Esas personas eran en parte de nuestra iglesia madre y por otra parte eran personas a quienes estábamos ya discipulando en grupos de estudio que teníamos en la misma zona. Esa noche preparamos comida juntos y luego, junto con los que formarían parte del equipo pastoral de nuestra naciente iglesia, empezamos a explicar lo que el Señor había puesto en nuestro corazón con respecto a una nueva iglesia. Durante un tiempo les explicamos cuál era la motivación de plantar una nueva iglesia, cuál era el plan que habíamos concebido para plantar una nueva iglesia y cómo es que las personas presentes podrían ser parte de ese precioso proceso. Paso 4. Aplicación. Luego de tener esa noche de visión, se puede seguir con una visita y un proceso de postulación para aquellos que mostraron interés en formar parte del equipo. Para el pastor plantador es muy difícil rechazar a alguien que quiera ser parte de ese proceso, y por eso entiendo perfectamente que existe la tentación de querer llevarse a cualquier persona que esté dispuesta a colaborar. Sin embargo, no solo es muy importante asegurarse de que la gente quiera participar, sino también de que en verdad califiquen para participar en este proceso. Lo anterior no quiere decir que necesariamente haya un estándar objetivo en función del cual todos deban ser evaluados, pero sí que debemos tener una idea de la persona idónea para que podría participar en la plantación. Más adelante hablaremos un poco más sobre la calidad de la persona que debe participar en un equipo plantador. He recalcado todo esto porque tener un proceso de postulación realmente protege no solo al pastor plantador, sino también a todo el equipo plantador. Un proceso de postulación le permite al pastor plantador tener una respuesta contundente cuando haya que decirle que no a un postulante. Un proceso de postulación también demostrará realmente si es que el candidato tiene el compromiso de seguir a pesar de las dificultades. A veces el simple hecho de tener que llenar un formulario desanima a aquellas personas que finalmente no estarán verdaderamente comprometidas con el proceso. Este proceso de postulación debería incluir preguntas muy sencillas sobre su entendimiento del Evangelio y de la Iglesia. Sería muy bueno conocer cómo es que llegaron a conocer al Señor y cuáles han sido sus experiencias en otras iglesias. También se debe preguntar sobre su trasfondo familiar. ¿Están casados, divorciados, tienen hijos? ¿Sus familias conocen al Señor? No se debe olvidar incluir cosas muy prácticas como su nivel de participación en el evangelismo y su motivación para participar en la plantación. Entre las preguntas también se pueden hacer algunas que tengan que ver con sus dones espirituales, su experiencia del servicio cristiano y cómo ellos mismos están siendo discipulados y haciendo discípulos. Este proceso de postulación es una buena oportunidad para asegurarse de que las personas estén de acuerdo con la filosofía ministerial, la doctrina, misión y visión de la plantación, o aún con la química interpersonal que tendrán con el pastor plantador y los demás en el equipo plantador.
Recomiendo que este proceso de postulación sea escrito en base a las cualidades que serán explicadas más adelante en este capítulo. El pastor plantador y la iglesia madre deberían procurar tener un panorama muy completo de la vida personal y espiritual de los integrantes de una nueva plantación. En fin, lo cierto es que el compromiso de ser parte de un equipo plantador no puede ser tomado a la ligera, y por eso un proceso de postulación permite que el pastor plantador pueda escoger mejor a quienes serán parte del equipo. Paso 5. Entrevistas. Después de recibir los formularios de postulación, se inicia la ardua labor de entrevistar a las personas y así resolver cualquier duda que surja de la lectura del formulario. Estas entrevistas se deberían llevar a cabo con la presencia del pastor plantador y el pastor de la iglesia madre. Ambos ayudarán, cada uno desde su propia perspectiva, a corroborar el conocimiento que ya tienen de los postulantes con la información que tienen en el formulario. Lo que se busca, como ya lo dejamos entrever, es que una nueva plantación no haya sorpresas de parte del equipo plantador. Hay muchos otros obstáculos y dificultades en el proceso de plantación de una iglesia, como para tener que estar resolviendo conflictos o dilemas en el equipo plantador. Esta es una carga innecesaria que se puede evitar a través de la evaluación de los postulantes. Si elegimos bien a las personas que saldrán de la iglesia madre, ellos tendrán un mayor enfoque en la misión de hacer discípulos y desarrollar la nueva plantación. Es indudable que esto tendrá un costo significativo en la iglesia madre. Es precisamente por eso que me encanta ver a iglesias que están dispuestas a asumir el riesgo y no dudan en multiplicarse. Al mismo tiempo, creo que el costo de enviar gente y recursos jamás reemplaza la bendición de ver discípulos e iglesias multiplicadas. Conozco una iglesia que, después de orar y platicar bastante, decidió que enviaría al 10% de sus miembros y al 10% de sus ofrendas con la nueva plantación. No creo que esto sea siempre algo prudente, pero fue lo que les dio una idea clara a esa iglesia con respecto a cuánto podrían sacrificar para lograr la multiplicación de iglesias. Lo cierto es que enviarían buenos líderes, eso es inevitable. Enviarían gente que ofrendaba y que sostenía su propia iglesia. Otra vez, eso es inevitable. Es evidente que también el número de asistentes disminuiría por un tiempo debido a los que se irían a la nueva plantación. Una vez más, esto es inevitable. Todo lo anterior implica el costo inevitable que, por amor a la gran comisión, la iglesia madre sembrará con lágrimas en la nueva plantación, pero que luego cosechará con regocijo. Cuán precioso es ver lo que se gana al enviar. Lo que parece ser una pérdida para una iglesia local es una enorme ganancia para el reino de Cristo. ¿Qué tipo de equipo? Lo que se busca reunir es dos equipos en particular. Un equipo pastoral que cumpla con todo lo que hablamos en el capítulo anterior y un equipo plantador, cuyos miembros serán los primeros en ayudar a ejecutar la plantación y convertirla en una iglesia. Equipo pastoral. El núcleo central del equipo plantador será el cuerpo pastoral de la nueva plantación. Este equipo es el que requerirá de nuestra mayor atención. Todos sabemos que hay diferentes posturas en cuanto al gobierno de la iglesia local. En el pueblo de Dios hay algunas iglesias que son más congregacionales en su toma de decisiones y otras que dependen más de sus líderes. Sin embargo, todos los modelos recuerdan en que bíblicamente es necesario tener pluralidad en el pastorado. Alexander Strauch dice: el Nuevo Testamento nos provee evidencia concluyente de que la tarea pastoral de las iglesias apostólicas era un trabajo en equipo, no la responsabilidad de una sola persona. De hecho, en las iglesias plantadas por Pablo se estableció un liderazgo plural de pastores casi de inmediato. Sin embargo, creo que es importante aclarar que en el Nuevo Testamento, cuando se refiere al anciano de una iglesia, no se refiere a alguien que simplemente pertenece a una junta donde se aprueben asuntos relacionados con el presupuesto, decisiones legales o administrativas. Como ya hemos mencionado, el anciano es el pastor y viceversa. Entonces creo que es imperativo que una nueva plantación tenga desde su comienzo un camino establecido hacia esa pluralidad bíblica. Mi sugerencia es que sería mayor esperar a lanzar una plantación hasta que esa pluralidad esté ya desarrollada.
Nuestra experiencia ha sido que la pluralidad y la paridad entre el equipo plantador nos ayuda a lo largo de las dificultades del proceso. En primer lugar, no hay uno solo que tenga toda la carga sobre sus hombros, sino que hay varios hombres que están llevando la responsabilidad de plantar y pastorear la iglesia. En segundo lugar, estos pastores pueden soñar juntos, orar juntos, trabajar juntos, llorar juntos y celebrar juntos. En tercer lugar, cuando hay varios pastores, ellos pueden compartir la enseñanza, evangelizar más, distribuir el discipulado, en fin, trabajar con un equipo plantador trae un sinnúmero de beneficios. Este equipo forma el ADN de la nueva plantación y ellos modelan la relación que deberían tener todos los demás cristianos. He oído a muchos plantadores que se arrepintieron de haber ido solos como el único pastor, aunque hubiera otras personas que no eran pastores que habían ido con ellos. Estos hombres se sintieron demasiado solos, sentían que solo ellos entendían lo que implicaba plantar una iglesia, que solo ellos cargaban la bandera de la visión, solo ellos evangelizaban, solo ellos predicaban, solo ellos oraban. A algunos les parecía que las personas simplemente buscaban pertenecer a una nueva iglesia, pero no necesariamente querían ser parte del proceso de plantar una iglesia. Lo anterior no significa que siempre sea así cuando alguien se va como el único pastor, pero lo que hemos mencionado es precisamente parte de la razón por la que hemos hablado de no solo tener un equipo pastoral, sino también realizar una tarea de evaluación de todo el equipo plantador. Queremos asegurarnos de que, aun si no hay otros hombres que puedan pararse al lado del plantador y ayudar a llevar la carga pastoral, lo que sí tiene que haber es un buen equipo plantador que entienda su tarea y la visión de plantar una nueva iglesia. Sin embargo, donde sea posible, es muy recomendable tener un equipo de plantadores. Para nosotros, esto no solo era una convicción bíblica y teológica, sino también una decisión que habíamos tomado en base al contexto en que nos encontrábamos. En América Latina tendemos a sufrir de mucha verticalidad jerárquica, mucho caudillismo y abuso de autoridad en las iglesias locales. El corazón humano no responde bien cuando tiene el poder total y tristemente hay muchos pastores que lo consideran una prerrogativa y no saben el daño que les causa y que causan a la obra de Cristo al detentar un poder absoluto. Ese nivel de autoridad dictatorial lo lleva a tomar decisiones caprichosas que alimentan su deseo de controlarlo todo o su temor de perder el poder. En todo hombre que está en alguna disposición de liderazgo, existe el potencial de ser este tipo de líder que acabamos de mencionar porque todos seguimos luchando con la carne. La pluralidad y la paridad entre el equipo pastoral en una nueva plantación permite que haya rendición de cuentas para garantizar que ninguno de los pastores esté plantando o pastoreando, si es que ha perdido la visión o si es que ha ido alimentando motivaciones pecaminosas. A nosotros también nos ha ayudado para dar a conocer de una manera clara que nuestra iglesia no depende de un solo hombre. Esto facilita que podemos pararnos frente a nuestra iglesia y decir con toda confianza que Cristo es la cabeza de la iglesia y que nosotros somos un equipo de pastores que servimos bajo su autoridad. Nada de esto implica que no deba existir una jerarquía entre los pastores. En nuestra iglesia nos hemos organizado desde la base de la fortaleza de cada uno. Hay un pastor que tiene más influencia en temas de alabanza, otros en predicación, otros en desarrollo de liderazgo y todo lo anterior sobre la base de los dones y las habilidades que cada uno de ellos posee. En otras iglesias hay uno que es el primero entre iguales, debido a sus dones o dotes de liderazgo o influencia. El punto principal que quisiera recalcar es que cada persona que sea nombrada pastor puede tener cerca de él a otros hombres que tengan la total libertad de cuestionarlo, llamarle la atención, aconsejarlo, amonestarlo y todo lo demás que necesita cualquier otro cristiano para seguir viviendo una vida de piedad y crecimiento espiritual hasta llegar a la semejanza a Cristo. Si ya estás en un proceso de plantación sin tener a otros pastores, lo que acabo de exponer no significará que tendrás que detener el proceso que ya has empezado, sino que tu meta debería ser entrenar y equipar a otros hombres que puedan estar a tu lado. Esto significa que deberán llegar a tener también la libertad para cuestionarte, proponer nuevas ideas
o debatir las tuyas. Deberán poder examinar tu vida constantemente y tener la libertad de hablarte cuando vean algo que no encaja con lo que la palabra de Dios demanda de ti. Este proceso de rendición de cuentas permitirá que puedas vivir el Evangelio en plenitud y que puedas llegar a ser el hombre que el Señor tenía en su corazón y que la iglesia pueda crecer sanamente bajo el liderazgo de siervos sanos y dispuestos a vivir en santidad. Equipo plantador. El equipo plantador es un equipo de personas que ha sido llamadas por Dios para ser capacitadas por el equipo pastoral y juntos salir a proclamar el mensaje del Evangelio, haciendo discípulos, con el fin trabajar para que esos discípulos nuevos maduren, se multipliquen y juntos pongan en práctica todo lo que demanda la palabra de Dios para la iglesia. En esta definición encontramos varios aspectos por considerar. Primero, el equipo plantador está compuesto por gente a quien Dios ha llamado. Debemos tener mucho cuidado y prudencia al invitar a los miembros a participar en algo nuevo. Si eres una iglesia madre que quiere plantar iglesias, tiene la responsabilidad de evaluar al anciano plantador, pero también al equipo entero que quiere ir a colaborar. Las personas que tenemos en mente serán aquellas que están dispuestas a aprender y ser capacitadas por el equipo pastoral. Aunque hayan sido llamadas, es importante que estén dispuestas a sujetarse a un proceso de entrenamiento que debería incluir varios aspectos importantes, de los que hablaremos en el próximo capítulo. Finalmente, estas personas deberían estar dispuestas a hacer discípulos y a hacer iglesia juntos. Una vez más, el punto no es simplemente reunirse, sino también repartirse por la comunidad, llevando el mensaje del Evangelio a los vecinos, las familias, las empresas, los colegios, etc. Son personas que entienden que plantar una iglesia significa vivir una vida misionera, con el fin de reunir a personas que confiesen su fe en Cristo por primera vez. ¿Qué cualidades debería tener los integrantes del equipo plantador? J. D. Payne tiene un libro entero dedicado a este tema titulado The Barnabas Factor, los factores Bernabé. Él ha identificado 8 aspectos que deberían tener aquellos que quieren formar parte de un equipo de plantación. Los llama los 8 factores de Bernabé, teniendo en mente al compañero de Pablo. Recomiendo de todo corazón que se evalúe a cada integrante según este listado. Allí nos dice, las manifestaciones saludables de estas prácticas se deben encontrar en cada integrante del equipo, sin importar cuáles sean sus dones personales. Los factores que identifica son los siguientes. 1. Camina con el Señor. 2. Mantiene un carácter sobresaliente. 3. Sirve ya en la iglesia local. 4. Se mantiene fiel al llamado. 5. Comparte el Evangelio con regularidad. 6. Desarrolla a otros líderes. 7. Anima a otros con palabras y obras. 8. Reacciona correctamente ante conflictos. Tal vez estás pensando, pero esas personas son la minoría en nuestra iglesia. Ese es justamente el punto que quiero enfatizar. Enviar gente a plantar una iglesia implicará un gran sacrificio. Al mismo tiempo, la responsabilidad de la iglesia madre es capacitar y formar a la gente que cumple con estos factores. ¿Qué hacemos si no hay una iglesia madre? Todo este material da por sentado, hasta este momento, que hay una iglesia madre saludable. Sin embargo, como lo hemos reiterado en varias oportunidades, es triste reconocerlo, pero no todos están en un lugar donde hay una iglesia saludable que los pueda enviar. Esto no significa que deberían resignarse y que no deberían plantar, pero sí significa que el proceso será más largo y en muchos casos más difícil. Aún así, va a ser posible armar un buen equipo para la nueva plantación. Los equipos podrían formarse de las siguientes maneras. Evangelismo. Aunque no sea lo más común en la América Latina hoy en día, sí es posible empezar sin otras personas. Si alguien tiene un llamado a plantar una iglesia, debería estar evangelizando, aun si no hay una iglesia madre que lo pueda apoyar con integrantes para su equipo plantador. Esto significa que, si no hay una iglesia madre, debería haber gente que conoce el Evangelio por el evangelismo del pastor plantador. Si hay personas que ya han profesado la fe en Cristo, se podría iniciar un estudio bíblico en una de las casas para dar cierto entrenamiento sobre qué es la iglesia, planteando la visión y la necesidad de una iglesia local saludable. Un pastor plantador sin iglesia madre podría formar un equipo plantador a partir de este grupo de recién convertidos, otros cristianos interesados y necesitados.
A veces cuando alguien siente el llamado de plantar una nueva iglesia, hay cierta urgencia porque no hay iglesias saludables en el sector. Sin embargo, creemos que Dios es soberano y siempre está obrando por el bien de su evangelio antes de que nosotros nos demos cuenta. Muchas veces se siente como los únicos que empiezan a despertar a la urgencia de iglesias saludables, pero usualmente eso no es cierto. A menudo hay otros en el mismo sector que también están llegando a las mismas conclusiones y que anhelan una iglesia saludable en la zona. Empieza a orar para que Dios te conecte con otras personas que también vean la urgencia de una nueva iglesia que sea saludable. En nuestro caso, antes de que plantáramos nuestra iglesia, ya tenía un grupo de hombres jóvenes que venía a mi casa. Eran hombres que estaban desesperados debido a las falsas enseñanzas de las iglesias que los rodeaban. Me habían expresado su interés de formar parte de una iglesia saludable, pero no sabían por dónde empezar. Llegaron al estudio en mi casa sin saber que luchábamos con los mismos anhelos de ver una iglesia saludable. Yo no había invitado a esos hombres a mi casa para que formen parte de nuestra iglesia. Yo solo los invité para estudiar la Biblia juntos, pero a darnos cuenta de que anhelábamos lo mismo en cuanto a una iglesia saludable, era más evidente que ellos debían ser parte de la nueva iglesia. Este es un simple ejemplo de cómo Dios obra antes de que nosotros nos demos cuenta. Gracias a Dios, la mayoría llegó a formar parte de los primeros miembros en nuestra iglesia. Mi papá también plantó iglesias en México durante 10 años. Él siempre cuenta la historia de que al principio no sabía cómo iban a iniciar la primera iglesia. No tenían contacto para que no conocían a nadie, porque no conocían a nadie, digo. Entonces lo que hicieron fue simplemente empezar a orar y tocar puertas. Mientras evangelizaba, se topó con un hombre que le contó que había 3 mujeres mayores que habían estado orando para que alguien viniera a plantar una iglesia. Mis padres iniciaron un estudio bíblico con esas 3 mujeres y este siguió creciendo poco a poco hasta poder ser una iglesia formal y autosustentable. Dios está obrando en estas 3 mujeres antes de que mi papá las conociera, demostrando una vez más que Él obra aun cuando no nos damos cuenta. Un grupo de amigos. Lo más natural sería contar con los propios amigos del pastor plantador. Voy a dar por sentado que tienes amigos que tienen claro el Evangelio y quieren ver a Cristo exaltado en su localidad o región. No creo que sea descabellado pensar que todo el que quiera plantar una iglesia ya esté discipulando y teniendo influencias sobre otras personas. Con los amigos y los discípulos se podría armar una noche de visión, en donde compartas lo que Dios ha puesto en tu corazón y los invites a considerar si es que Dios los está llamando a formar parte de un equipo plantador. Si alguno de ellos responde positivamente antes de que se unan a tu equipo, te invitaría a que consideres las siguientes advertencias. Primero, si ya son parte de una iglesia saludable, asegúrate de que se vayan bien de su iglesia actual y con la bendición de los pastores. Les aconsejaría que sean sinceros con sus pastores en cuanto a su llamado a ser discípulos en otra parte de la ciudad. No deberían irse si no tienen la bendición de sus pastores actuales. Si sus pastores no están de acuerdo, entonces deberían quedarse en la iglesia para seguir madurando, creciendo en la fe y sirviendo al Señor en su iglesia local. Al mismo tiempo, podría decir que si sus pastores no les dan la bendición, eso podría demostrar que no les tienen la suficiente confianza para formar parte de este proceso. El punto clave es que participan de la plantación porque Dios los ha llamado, porque sus iglesias actuales los han enviado y no simplemente porque quieren apoyar a su amigo en un nuevo proyecto. Segundo, la tentación va a ser intentar buscar a la gente más talentosa. J. D. Payne usa una frase que me gusta mucho. Dice, planta la iglesia que es, no la iglesia que quisieras tener. El consejo es el siguiente, permite que el Espíritu reúna a las personas correctas para que estén a tu lado y discipúlalas, equípalas. No vayas en búsqueda de personas que puedan satisfacer tu agenda en los ministerios, programas o eventos futuros que tendría la iglesia. Tercero, si los amigos a quienes estás invitando a considerar el llamado de Dios no son parte de una iglesia saludable, deberían buscar la forma más sana para salir de allí. Creo que es muy importante porque su primer compromiso es con su iglesia actual. Esto significará que se deben reunir con el pastor o por lo menos con un líder de la iglesia para explicar los motivos por los que dejarán de congregarse allí. De seguro va a implicar confrontar algunos errores doctrinales o algún pecado existente en la iglesia o sus autoridades. El mejor consejo ante esa situación es seguir los pasos de Mateo 18. Si la iglesia actual
no quisiera hacer los cambios necesarios, ellos serán libres para irse y formar parte del equipo plantador. Sin embargo, si la iglesia sí quiere hacer los cambios necesarios, una vez más, su primer compromiso debería ser con su iglesia actual. Deberían mantenerse allí y ayudarlos a llevar a cabo los cambios necesarios. Conclusión. Algunos quizás dejaron de leer este capítulo porque hice referencia a Lionel Messi, pero recuerden que también mencioné a Cristiano Ronaldo. Ambos son jugadores excepcionales que nos dejan perplejos con su capacidad de juego. Más de una vez hemos visto cómo de repente llegan a tomar el control del juego, anotan un gol sorpresivo y cambian el rumbo del encuentro, pero eso no sucede en todos los partidos. En su gran mayoría, ellos realmente necesitan de todo su equipo para obtener la victoria. En la plantación de iglesias no existen los Lionel Messi y ya hemos dejado en claro que aún él mismo nunca sale solo a la cancha para jugar el partido por su cuenta. No hay ninguno en una plantación que se considere una estrella porque tiene todas las habilidades, todo el conocimiento, toda la preparación para lanzarse a la tarea solitaria de plantar una iglesia. Tal vez en países donde es ilegal ser cristiano, encontraremos algunas personas que van solas, pero aún allí no es recomendable. Nosotros tenemos la gran bendición de vivir en países donde somos libres para proclamar el Evangelio. Aprovechémoslo y nunca olvidemos que no tenemos y no debemos ir solos a plantar una iglesia. De hecho, yo lo diría aún más fuerte. En nuestro contexto es peligroso para nuestro propio corazón ir o enviar a alguien a plantar solo. Necesitamos tener gente a nuestro alrededor que nos pueda apoyar, confrontar, ayudar, animar y exhortar. Dios ha diseñado la iglesia para que nadie viva como una isla y para que nadie tenga todas las respuestas, toda la información, todos los dones y todo lo necesario para plantar. Él nos ha hecho para que dependamos de otros y plantar una nueva iglesia nos da la oportunidad de ejemplificar lo que significa como iglesia ser el cuerpo de Cristo. Bien, terminamos este capítulo. Por fin alcancé a grabarlo en una sola toma, así que maravilloso. Bien, bueno, vamos a continuar. Recordemos que no voy a estar subiendo estos videos hasta que esté con el permiso. Pero bueno, ha sido de gran bendición. Por lo menos a mí me sirve para mantenerme firme en el hábito de la lectura. Lo voy subiendo, lo voy dejando ahí como videos más privados. Y después cuando ya pueda compartirlos, si es que así se permite. Bien, si no, vamos a buscar otra forma de poder edificar también a otros mediante este canal. Bueno, que Dios les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.